Bien, hermanos, siempre dando las gracias a nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad que tengo de estar delante de ustedes. Realmente no era lo mismo predicar ahí delante de una cámara, en casa, y bueno, tener la confianza de que todos lo pueden escuchar, ¿no? Había algo que no se podía sustituir y eso era la presencia de ustedes, hermanos. La presencia de la iglesia, poder verles a ustedes, así a cada uno, y saber que tienen sus Biblias en la mano, y saber que vienen porque hay la necesidad de aprender de la palabra del Señor, hay la necesidad de escuchar a la palabra del Señor. Así que, hermanos, vamos a orar al Señor, vamos a pedirle que Él mismo tenga la misericordia y la bondad de darnos entendimiento. Hablemos con el Señor en la oración. Soberano Señor, te damos gracias, Padre bueno, Padre misericordioso, porque nos has permitido, Señor, durante estos minutos, darte a ti el tributo y el honor que te corresponde a través de estos cánticos, de estas alabanzas. Y tú nos has hablado, Señor, a través de la lectura de tu palabra y a través de la lectura de la confesión de fe. Nos has recordado, Señor, todo lo que haces en bien de cada uno de tus hijos. Y en este momento, Señor, nos acercamos delante de ti para suplicarte, nos des entendimiento, nos des la sabiduría que necesitamos, Señor, para comprender tu palabra. Y comprendiendo tu palabra, Señor, para apropiarnos de ella y obedecerla, Señor. Que tu palabra, Padre, pueda encontrar lugar en nuestras mentes, en nuestros corazones, y nos ayude, Señor, nos ayudes a obedecerla. Sobre todo ello, Padre, obedecer tu palabra como hijos amados. Ayúdanos, Señor, a todos. Ayuda a mis hermanos, mis hermanas, a tus hijos, Señor, a que durante estos minutos estemos atentos a tu palabra. Guíanos, Señor, con tu Santo Espíritu. Es nuestra súplica en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, entonces estamos, como todos los domingos, estamos en nuestra serie de prédicas de Segunda de Corintios, la segunda carta que el apóstol Pablo escribiera en su momento a la iglesia que estaba en la ciudad de Corinto, en el primer siglo, denominado la provincia de Acaya, perteneciente al Imperio Romano. Corinto actualmente pertenece al país de Grecia, ¿no? Ahí está. Entonces, hermanos, estamos en 2 de Corintios capítulo 9 y nuestra meditación abarcará los versículos del 1 hasta el 5. Y he titulado, hermanos, el mensaje de esta mañana, Preparados para ayudar generosamente. Si hay algo, hermanos, que caracteriza a la iglesia, si hay algo que debe caracterizar nuestras vidas como hijos de Dios, hermanos, es la disposición a dar, es la voluntad para colaborar. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque si nosotros imitamos a Dios, si Dios mismo ha puesto su Espíritu Santo en nuestros corazones, entonces Dios nos puede ayudar a comprender qué es lo que Él hizo de extraordinario para nuestro beneficio. Y quiero llevarlas a recordar, hermanos, el texto famoso y clásico en toda la Biblia, San Juan 3:16. ¿Qué dice San Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera, su amor fue grande, su amor fue glorioso, su amor fue extraordinario, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y cómo mostró Dios que nos ama? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Ahí está, hermanos, que esa palabra esté subrayada en nuestra mente. Dios nos ha amado. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado, ha brindado, ha otorgado a su único Hijo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Hermanos, esa es la más grande muestra de amor de Dios. Dios se caracteriza por ser un Dios dadivoso. Dios se caracteriza por ser un Dios generoso. Hermanos, Él nos da vida. El simple hecho de que esta mañana estemos sentados aquí, hermanos, es una muestra de su amor, es una muestra de su generosidad. Si tú estás aquí, puedes verte entre tus hermanos, podemos vernos, hermanos, los rostros, aunque tal vez cubierto con la mascarilla, pero podemos ver nuestros ojos. Es una bendición poderles ver, hermanos, y esto proviene de la generosidad de Dios, del amor de Dios.
Esa es una de las características de nuestro Dios, su generosidad abundante, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, hermanos, si Dios es generoso, si Dios se caracteriza por dar y nos ha dado el regalo más grande, hermanos, al mundo entero, de manera especial a la iglesia, a su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Si Dios es generoso, entonces, ¿qué nos debe caracterizar a nosotros como cristianos? También la generosidad, hermanos. Y esto choca mucho con nuestra naturaleza humana, porque como humanos, en nuestra condición natural, la generosidad es algo que tenemos que aprender. La generosidad, hermanos, no es algo que de la noche a la mañana brote en nosotros. Es más, incluso si por allí somos generosos, somos generosos porque tenemos cierto interés. Hoy por ti, mañana por mí. ¿Se dan cuenta, hermanos? No es natural nuestra generosidad. La generosidad, hermanos, es una obra y es un fruto del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, aquí el apóstol Pablo está escribiendo a los hermanos en el primer siglo en la ciudad de Corinto. Y Dios, a través de Pablo, les va a hablar acerca de la generosidad, la importancia que es mostrar el amor a nuestros hermanos a través de el dar. Y vuelvo a decir, hermanos, cada vez que podemos hablar sobre el tema de la generosidad, el tema del dar, el tema de colaborar, hermanos, materialmente, monetariamente, económicamente, hermanos, eso siempre puede causar en nosotros una serie de sensaciones y preocupaciones, porque, vuelvo a decir, no es natural en nosotros como humanos la generosidad. Siempre que hablamos de colectas, siempre que hablamos de ofrendas, siempre que hablamos de dinero, ahí como que creo que es un poquito que nos preocupamos, hermanos, ¿no? Es un poco que siempre hay una suerte de preocupación porque toca una hebra sensible de todos los seres humanos, de todos. Pero lo tengo que mencionar, hermanos, porque la Biblia lo menciona. Lo tengo que mencionar porque el Señor nos habla de la generosidad y que debemos estar preparados, hermanos, para mostrar generosidad cuando sea necesario. Hay tantas necesidades, hermanos, y si Dios te ha brindado a ti de su gracia, de su misericordia, tú también puedes ser generoso con lo que el Señor te ha dado. Entonces, hermanos, el título de nuestra prédica en esta mañana es Preparados para ayudar generosamente. Y he dividido, hermanos, el mensaje en 3 segmentos. Hay una pregunta que vamos a responder. Si el título es Preparados para ayudar generosamente, la pregunta es, ¿cómo prepararnos para ayudar? ¿Cómo debe ser esa preparación para poder colaborar con las necesidades de nuestros hermanos que se puedan presentar? ¿Cómo voy a prepararme? La prédica va a responder entonces a esa pregunta. Y para entrar en contexto, hermanos, es importante recordar el contexto histórico que estaba sucediendo en ese tiempo. Si nosotros revisamos en Hechos capítulo 11, versículo 28, pueden anotar en su boletín, hermanos, no hace falta que lo busquen, lo voy a leer yo, pero sí pido que tomen nota. En Hechos capítulo 11, versículo 28, dice la palabra del Señor: y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre. Repito, vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Según la historia, hermanos, a partir del año 44 después de Cristo, aproximadamente el año 44 al año 47 después de Cristo, en el periodo en que Claudio gobernaba en el Imperio Romano, hermanos, en la tierra de Judea, en Jerusalén, hermanos, hubo una gran escasez de alimentos, hubo una tremenda necesidad, hambruna, producto de que paulatinamente, años anteriores, las cosechas no han sido buenas en la tierra de Judea. Entonces, hermanos, el pueblo de Jerusalén entró en una profunda necesidad. Judea entró, podríamos decir en términos actuales, en una recesión económica. Y ustedes saben, hermanos, los más pobres siempre van a ser los más afectados.
De este hecho, hermanos, no solamente la Biblia nos habla, sino también, hermanos, historiadores. Por ejemplo, Flavio Josefo, un historiador judío, en sus anales, en su historia de los judíos, en ese libro también cuenta de esta terrible hambruna que llegó a Jerusalén. También historiadores romanos como Tácito, por ejemplo, o Suetonio, también en sus anales, en sus libros, comentan este hecho histórico. Entonces, hermanos, efectivamente, la iglesia estaba pasando por una gran pobreza, por una gran necesidad, pero no solamente a raíz de esa hambruna, la falta de cosecha que estaba sucediendo en esa época, sino también a causa de las persecuciones. Sí, hermanos, el mundo, el imperio romano y los judíos no aceptaban a Jesús como nuestro Señor. No aceptaban ni valoraban a la iglesia, y a cualquiera que se hacía cristiano los perseguían, los atrapaban, les confiscaban sus terrenos, sus propiedades, los asesinaban, les metían en las cárceles. De esto habla Hechos capítulo 8, versículo 1, que también hay que anotar, hermanos. Hechos capítulo 8, verso 1, dice así: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Bien, hermanos, entonces tenemos aquí un hecho concreto. Aquí tenemos un hecho histórico: pobreza, necesidad, indigencia, sufrimiento de la población en Jerusalén. Y de manera especial, la iglesia, hermanos, estaba pasando por gran necesidad, por gran necesidad. El apóstol Pablo conocía de cerca esta necesidad, y por eso Pablo decía: si los gentiles, si los griegos, si los romanos, si los macedonios, si los de Acaya, si los filipenses, si los tesalonicenses, si la gente de Antioquía, que no son judíos, han recibido la palabra de Dios a través de la predicación de los judíos y han sido beneficiados con la palabra de Dios, ¿acaso no sería correcto que estas iglesias extranjeras colaboren, ayuden, auxilien a sus hermanos en la fe que están pasando gran necesidad en Jerusalén? Pablo sabía que era necesario. Por esa razón, hermanos, el apóstol Pablo, a cada iglesia que se acercaba, cada iglesia que él fundaba, hermanos, él siempre instruía a los hermanos a ser generosos, a ser dadivosos. Y las iglesias colaboraban, hermanos. Por ejemplo, hermanos, aquí en Primera de Corintios, capítulo 16, en la primera carta de Pablo a la iglesia de Corinto, miren cómo el apóstol Pablo ya les había narrado lo sucedido en Jerusalén y lo que el apóstol Pablo había ordenado a la iglesia en Corinto. En Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 1 y versículo 2. Tomen nota, hermanos, daré la lectura correspondiente. Dice así, Primera de Corintios 16, 1 y 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, es decir, para los cristianos en Jerusalén, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Aquí el apóstol Pablo está ordenando a los hermanos a que su generosidad debe ser ordenada, sistemática. Pablo dice, cada primer día de la semana. ¿Y qué día es el primer día de la semana, hermanos? El domingo. Eso significa que era la práctica de la iglesia reunirse cada domingo para conmemorar la resurrección del Señor Jesucristo. Hermanos, la iglesia empezó a reunirse los días domingos, y justo en estas reuniones de servicio de adoración como nosotros nos reunimos hoy domingo, Pablo dijo, ustedes recojan ofrendas. Hay un objetivo en mente. Tenemos hermanos en necesidad, vamos a auxiliar, vamos a socorrer. Así que paulatinamente, de manera sistematizada y ordenada, vamos a mostrar nuestra generosidad. Entonces, hermanos, había una necesidad tan grande
en ese tiempo. Entonces, hermanos, en primer lugar, ¿cómo prepararnos para suplir las necesidades de los hermanos? En primer lugar, hermanos, reconociendo que la generosidad es nuestro testimonio. Eso es lo primero, hermanos. Tenemos que reconocer que el ser generoso, el ser colaborador, es parte de nuestro testimonio. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué? Vamos a ver, hermanos, en nuestro pasaje, en 2 de Corintios, en el capítulo 9, verso 1 y verso 2. Lo voy a leer y prestemos atención. Dice así el Señor: cuanto a la ministración, cuando dice ministración, está hablando de la ayuda. Cuanto a la ministración para los santos, es por demás que os escriba, pues conozco, Pablo dice, conozco vuestra buena voluntad. En otras palabras, Pablo dice, mira, yo ya no voy a hablarles sobre la necesidad de colaborar para la gente pobre en Jerusalén. No les voy a hablar, no voy a incidir en esto, ya les he dicho anteriormente, dice Pablo, no voy a insistir en esto porque yo conozco la generosidad de ustedes, hermanos. Yo sé de primera mano, sé que ustedes son dadivosos, sé que ustedes son una iglesia cariñosa y amorosa y manifiestan su amor siempre socorriendo al necesitado. Yo lo sé, dice el apóstol Pablo, dice, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya, cuando dice Acaya, hermanos, está hablando de la provincia de Acaya, de la cual Corinto era la capital. Corinto era la capital de la provincia romana de Acaya, lo que actualmente es el país de Grecia. Entonces, miren, hermanos, ¿por qué digo que tenemos que reconocer que la generosidad es parte de nuestro testimonio? Porque Pablo dice, hermanos de Corinto, yo sé, yo les conozco, ustedes son cariñosos, ustedes son amorosos, ustedes son colaboradores, ustedes no son tacaños, yo sé que ustedes colaboran. Es más, hermanos míos, es más, yo he hablado con los hermanos de la provincia de Macedonia, con los hermanos de la región de Macedonia, y cada vez que yo hablo con ellos, siempre les hablo de ustedes, hermanos de Corinto. Yo les digo, los hermanos de Corinto son colaboradores. Los hermanos de Corinto son dadivosos. Es más, incluso desde el año pasado, los hermanos de Corinto han puesto en su corazón el deseo de recolectar donativos para los hermanos. Entonces, efectivamente, hermanos, el apóstol Pablo, como dice él, como afirma él se gloriaba, él se jactaba. En un lenguaje coloquial yo diría, él sacaba pecho por los hermanos de Corinto. Visitaba a los hermanos a los filipenses, visitaba a los tesalonicenses, que eran los de Macedonia, y les decía, hermanos, déjenme comentarles, nuestros hermanos en Corinto son colaboradores. Nuestros hermanos de Corinto, desde el año pasado, cada domingo están recogiendo sus ofrendas para colaborar con nuestros hermanos que lo necesitan en Jerusalén. Y saben, hermanos, eso es nuestro testimonio. Nuestro testimonio es algo que es de conocimiento público. Porque cuando hablo yo de testimonio, hermanos, hablo yo de nuestro hábito, hablo de nuestro estilo de vida. Y nuestra generosidad, hermanos, debe caracterizarnos a todos nosotros los creyentes, porque es parte de nuestro testimonio. Y dice aquí el apóstol Pablo, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo, o sea, vuestra disposición, vuestra generosidad, ha estimulado a la mayoría. ¿Qué había sucedido, hermanos? Que cuando Pablo hablaba a los hermanos de Macedonia de lo generosos que eran los de Corinto, hermanos, los hermanos de Macedonia también se animaron. Ellos dijeron, apóstol Pablo, nosotros también queremos participar de la colaboración que está recogiendo, que están haciendo los hermanos para los necesitados. Queremos participar. Pero aquí había un hecho importante, hermanos. Según la historia, hermanos, en esa época había sucedido un fuerte terremoto justo en esa región de Macedonia, hermanos, donde están los filipenses. Y ustedes saben, donde hay terremoto, hermanos, donde hay este tipo de fenómenos naturales, muchas veces hay pérdidas materiales, pérdidas económicas. Y
la gente en Macedonia también era gente pobre, también era gente necesitada. Acompáñenme, hermanos, vamos a ver aquí en el capítulo 8, versículo 1. Voy a leer para poder comprender qué había pasado con los macedonios. Segunda de Corintios 8:1 en adelante dice: asimismo, hermanos, aquí Pablo está hablando a los corintios, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza. Aquí está, hermanos, los de Macedonia estaban pasando por momentos difíciles, económicamente hablando, no tenían, estaban en recesión económica, pero Pablo dice, a pesar de su profunda pobreza, dice la Biblia, abundaron en riquezas de generosidad. Pues doy testimonio, segunda de Corintios 8:3, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar de este servicio para los santos. Probablemente el apóstol Pablo, conociendo la pobreza de los macedonios, tal vez Pablo en alguna manera quería que sus donativos fueran tal vez según sus fuerzas nada más, ¿no? Tal vez no quería insistir mucho con los de Macedonia, pero lo que le llenó de alegría a Pablo es que nuestros hermanos de Macedonia, a pesar de la pobreza, a pesar de sus necesidades, ellos dijeron a Pablo: Pablo, no nos excluyas de este honor. Está bien, tenemos necesidades, está bien, somos pobres, está bien, no tenemos trabajo, está bien, estamos desempleados, está bien, nuestros sembríos están mal por el terremoto y todo lo demás que sucedió, pero queremos ayudar también, porque más pobres que nosotros son los hermanos en Jerusalén. Por favor, no nos impidas, apóstol Pablo, también colaborar, te lo rogamos. Hermanos, ¡qué generosidad! Esto es obra del Espíritu Santo, hermanos. Esto es obra de Dios. Si en algún momento, hermanos, nuestro corazón rebosa de generosidad, eso es porque Dios está obrando en nosotros, hermanos. Dios nos está dando la oportunidad de parecernos más a Él, que Él ha dado, Él ha otorgado a su Hijo por nosotros. ¿Y cómo no podríamos nosotros, como creyentes, según nuestras posibilidades, colaborar para la obra del Señor, en el contexto que estamos viendo aquí, para las necesidades en Jerusalén? Es cierto, hermanos, hoy en día, hermanos, la situación en cierta forma se ha modificado, pero siguen habiendo necesidades en el pueblo cristiano, ¿sí? Y si ustedes ven en sus boletines, en la parte posterior, hermanos, tenemos aquí el kilo de amor, ¿no? Y vamos a aperturar también este ministerio del kilo de amor. Tenemos hermanos, hermanas que están pasando necesidad. Y solo Dios sabe, hermanos, esa necesidad. Y podemos colaborar. Tal vez tú tienes en tu casa 2 panes y tú dices, bueno, un pan para mí y un pan voy a llevar a la iglesia porque seguramente hay hermanos que lo van a necesitar. Tienes 1 kilo de azúcar, 2 kilos de azúcar. Bueno, para no enfermarme de la diabetes, mejor 1 kilo nomás yo y el otro kilo para mi hermano, ¿no? No para que se enferme de diabetes, ¿no? Sino para que pueda usarlo también. Hermanos, entonces, número 1, tenemos que reconocer, hermanos, que la generosidad es nuestro testimonio, es parte de nuestro testimonio. Entonces, fíjense, cuando los hermanos de Macedonia, aunque pobres y humildes, se enteraron de la generosidad de los corintios, ellos se motivaron. ¿Saben, hermanos? No hay nada mejor que un cristiano generoso que pueda motivar a otro. Si tú ves que tu hermano o tu hermana es generoso o generosa, ¿acaso tú no sientes también en tu corazón el deseo y tú quieres también colaborar? Hermanos, la generosidad motiva a los demás. Eso es una manera de prepararnos para ayudar, reconociendo que es parte de nuestro testimonio ser generosos. En segundo lugar, hermanos, ¿cómo? ¿De qué otra manera tenemos que prepararnos para suplir las necesidades de los hermanos? En segundo lugar, siempre debemos preparar la ayuda anticipadamente. En otras palabras, hermanos, como creyentes, siempre, hermanos, debemos saber administrar nuestro dinero
Yo sé, hermanos, que la situación económica no está a veces como para ahorrar, ¿no? Pero uno de los usos que la palabra de Dios da al dinero, después de separar para la obra de Dios, después de separar para nuestros gastos personales, todos los gastos que incurrimos, los servicios personales, el Señor dice que el dinero tenemos que emplearlo también para ayudar a nuestros familiares, a nuestra familia, a nuestros padres, a nuestros hermanos. Y después el dinero también tenemos que utilizar para las obras benéficas, para ayudar a aquellas personas que lo están necesitando. Entonces, esto debe ser algo que debe ser parte de nuestro estilo de vida, hermanos, con lo poco que nos da el Señor. Yo sé, hermanos, vuelvo a insistir en esto, que a raíz de la pandemia, tal vez tú puedes decir, pero pastor, mira, mis ingresos han disminuido, yo no tengo trabajo, y lo poco que gano no me da ni para ahorrar, pastor. A las justas llego a mes, y eso con deuda. ¿Qué puedo yo hacer? No me alcanza para colaborar. Pero ¿saben, hermanos? ¿Saben? Recuerden a la viuda pobre. ¿Se acuerdan de la viuda pobre que nos contó el Señor Jesús? Sus 2 moneditas. Moneditas que la gente despreciaba. Lo que diríamos ahora, 10 céntimos, 50 céntimos, un sol. ¿Para qué sirve un sol? ¿Para qué sirve 50 céntimos? Hermanos, si tú das de corazón, si tú das como adoración al Señor, eso, hermanos, es mucho para nuestro Señor. El Señor conoce nuestra situación. Aquí en el versículo 3, nuestra mirada, hermanos, en 2 de Corintios 9, 3 y 4, vamos a ver qué dice aquí el apóstol Pablo. Dice, después de que Pablo les dijo a los corintios, yo conozco, ustedes son generosos, yo he hablado bien de ustedes a los demás hermanos y eso les motivó a colaborar. En el versículo 3 dice, pero, aquí hay un pero. Y a veces cuando hay un pero nos preocupamos. Bueno, les ha felicitado, les ha alentado, pero luego dice, pero, uy, ¿qué dirá el apóstol Pablo ahora? ¿Por qué dirá pero? Dice, pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. Verso 4. No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Hermanos, aquí Pablo, vuelvo a insistir en esto, Pablo conoce de cerca a los hermanos que son muy amorosos y generosos. Pero Pablo también, como cualquier pastor, como cualquier predicador, como cualquier estudiante de la palabra de Dios y como cualquier persona que conoce la condición del ser humano, sabe de la fragilidad y de lo cambiante que somos nosotros los seres humanos. Muchas veces nos proponemos, decimos, sí voy a ayudar, sí yo voy a colaborar, estoy encantado, es un excelente proyecto. Ustedes saben, hermanos, que también tenemos contacto, por ejemplo, con nuestros hermanos, los niños, en el asentamiento humano de José Ugaz, a quienes también brindamos colaboración y apoyo. Los hermanos están contentísimos, los niños contentos con los donativos que la iglesia puede dar, ¿no? Entonces, hermanos, estamos contentos, pero Pablo dice, yo sé que a veces el ser humano es voluble, yo sé que la naturaleza humana a veces es cambiante, yo sé que a veces nos podemos olvidar, yo sé que a veces no somos ordenados, y Pablo dice, yo quiero evitar que pasemos un mal rato. Imagínense, yo que he hablado tan bien de ustedes a los hermanos de Macedonia, y los hermanos de Macedonia quieren ir a Corinto a visitarles. Imagínense, llegan los hermanos de Macedonia y encuentran que no han recolectado los donativos para los pobres. ¡Qué vergüenza! Y yo que tanto he hablado de ustedes y de pronto no hay colaboración. Entonces Pablo dice, por eso, con criterio, Pablo dice, yo quiero que no les tome por sorpresa la visita de nuestros hermanos. Y Pablo envió a Tito. Pablo envió a otro hermano, envió a 2 hermanos anónimos. Aquí en 2 de Corintios 8, 18 nos menciona a uno de estos hermanos. Lo voy a leer. 2 de Corintios 8, 18 dice, y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el evangelio se oye
por todas las iglesias. Pablo no menciona su nombre, el nombre de este hermano, pero lo que dice es que todos conocen a este hermano, su buen testimonio, su disposición, su voluntad. Conoce la iglesia. Pablo dice, no hace falta que mencione al hermano, ya lo conocen. Pero Pablo dice, he pedido a este hermano que vaya a Corinto, que vaya a ustedes. En el verso 22 dice, enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. Hay otro segundo hermano, al cual el apóstol Pablo señala, también anónimo, pero Pablo dice, ustedes lo conocen, este hermano en todas las áreas de la iglesia se ha desempeñado y hemos comprobado su desempeño, hemos comprobado su amor. Así que este hermano está yendo también. Y el tercer hermano que envía está en el verso 23, dice, en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, hablando de los dos anteriores, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Entonces Pablo hace un pequeño comité de hermanos que vayan a Corinto para avisar a los hermanos, para decirles, hermanos, miren, recuerden que el apóstol Pablo les había pedido cada primer día de la semana, desde el año pasado, puede ser que vengan hermanos de Macedonia a visitarles. Entonces no queremos que los agarren desprevenidos. Entonces, ¿cómo debemos prepararnos, hermanos? Sistemáticamente, anticipadamente. Y saben, hermanos, eso es lo que se hace en la iglesia. En una iglesia saludable lo que se hace, hermanos, es cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, hermanos, según lo que el Señor ha puesto en nuestros corazones, damos nuestras colaboraciones, damos las ofrendas, damos lo que son los diezmos también, de manera ordenada, sistematizada. Y ese dinero se administra, hermanos, de esa misma manera, ¿no? Pero siempre nuestra generosidad debe ser anticipada, siempre, hermanos. Y el apóstol Pablo nos está enseñando algo saludable aquí. Pablo quiere cuidar el testimonio de los hermanos. Y por último, hermanos, ¿cómo debemos prepararnos para ayudar, para suplir las necesidades generosamente? En tercer lugar, redundando un poco en esto, debemos dar con generosidad, no con tacañería. Disculpen que use el término tacañería, lo usé sacándolo de la NBI. En la NBI dice no con tacañería, ¿no? En el versículo 5 habla de esto, dice, por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad, antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como exigencia nuestra. En otras palabras, que no esté como tacañería, ¿no? Y al final, hermanos, fíjense, todas nuestras colaboraciones, toda nuestra generosidad, hermanos, no debe ser vista como algo que alguien nos imponga. No debe ser una imposición, hermanos. Debe ser algo que libremente brote, hermanos, que Dios mismo ponga la voluntad y la disposición en nosotros. Sé, hermanos, al igual que ustedes, conocemos estas iglesias de la prosperidad, iglesias que parecen más negocio que iglesias del Señor Jesucristo, donde los predicadores o los pastores se dedican solamente a pedir dinero a los hermanos y venden el evangelio como si fuera un producto y les dicen, mira, si tú siembras ahora 100 soles, Dios te va a multiplicar y te va a dar 1000 soles, siembra ahora, y si no siembras, mejor, hermano, no vengas a la iglesia. ¿Para qué no siembras? En una ocasión vi un video en YouTube de una pastora, Ana Méndez, seguramente ustedes han oído hablar de esta señora, y ella hacía incluso filas, por aquí los que van a donar $100, por aquí una fila los que van a donar $1000. Hermanos, tienen que sembrar para que cosechen. ¿Y cuántos hermanos se sentían tal vez presionados, se sentían como intimidados, o tal vez por interés también, ¿no? Bueno, yo voy a invertir, en lugar de invertir en un banco, en un negocio, mejor invierto en la iglesia, y como dice el predicador, el pastor, el apóstol, el profeta, entonces va a venir un gran retorno económico. Y de eso, hermanos, abunda en nuestra sociedad, abunda, hermanos.
Eso no es lo que la palabra del Señor enseña. De ninguna manera, hermanos. Eso no enseña la palabra del Señor. Porque eso es algo que tiene que salir del corazón. Dice el apóstol Pablo en el versículo 5, la última parte, para que esté lista como de generosidad y no como una exigencia nuestra. No es una exigencia, hermanos. Al final el apóstol Pablo, hermanos, llevó esos donativos a Jerusalén. De esto nos narra Hechos capítulo 24, versos 16 y 17. Tomemos nota, hermanos, de este pasaje. Daré la lectura. Hechos capítulo 24, versos 16 y 17 dice así. Pablo está hablando aquí. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Así era, hermanos. Pablo sabía que el tema del dinero es muy delicado. Y Pablo decía, yo quiero estar limpio, mi conciencia limpia delante del Señor. No solo delante de Dios, delante de la gente que me evalúa, de la gente que me está viendo. Y es necesario, hermanos, la rendición de cuentas. Es necesario, hermanos, siempre la transparencia. En la sociedad se exige transparencia. En nuestra vida como cristianos también es importante vidas transparentes. Y Pablo dice, yo quiero tener mi conciencia limpia delante del Señor y delante de los hombres. Es por eso, hermanos, que Pablo personalmente no recogió el dinero, la colecta. Formó una comisión de hermanos y estos hermanos venían de las iglesias que estaban colaborando para que así nadie piense o hable mal del apóstol Pablo, sospechando por ahí que tal vez Pablo tomó parte del dinero, que tal vez lo usó para su conveniencia personal. Y Pablo dice, no. Pablo muchas veces ha dicho, yo no he antojado de ustedes ni oro ni plata, nada he buscado de ustedes, dice el apóstol Pablo. Entonces acá dice en el verso 17, Hechos 24, 17, pero pasados algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Aquí está, el apóstol Pablo está narrando aquí ante el gobernador Félix, una autoridad que lo está cuestionando. Pablo dice, sí, yo estuve en muchos lugares, estuve en Acaya, estuve en Macedonia, sí, gobernador Félix, he recogido dinero, hemos tenido una comisión para recoger las donaciones, y yo vine a mi nación a colaborar con la gente necesitada en este pueblo, y así fue, porque yo quiero mi conciencia limpia delante de Dios y delante de los hombres. Termino, hermanos, con lo que está en nuestro boletín, en la parte inferior de la primera página, Hechos 20:35, dice la palabra de Dios. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. Dios es Dios generoso, supremamente generoso, hermanos. El Señor nos dice a nosotros como sus hijos que imitemos también esa generosidad. ¿Cómo debemos prepararnos para ser generosos? Bueno, hay que reconocer que la generosidad es parte de nuestro testimonio, hermanos, es lo que nos caracteriza. En segundo lugar, siempre debemos estar preparados y anticipados ante cualquier necesidad y eventualidad. En tercer lugar, hermanos, demos voluntariamente, hermanos, no por una exigencia, voluntariamente. Y termino diciéndoles, hermanos, que yo conozco, así como Pablo a Corinto, yo les conozco a ustedes y sé también de vuestra generosidad. Nuestros hermanos, los niños en José Ugaz, también conocen de vuestra generosidad, hermanos. Y el Señor nos ayude, hermanos, nos ayude en cada proyecto que podamos tener, en cada actividad que tengamos, que el Señor nos ayude. Recuerden que la generosidad no solo se manifiesta en lo monetario, hay un don que tú tienes para Dios y tú también puedes colaborar con estos dones, ¿no? Muy bien, hermanos, vamos a ponernos en pie y vamos a darle las gracias al Señor. Agradecido, oraremos al Señor por su infinita misericordia, por su gran generosidad. Que el Señor nos ayude también, hermanos, a nosotros a ser generosos también. Oremos al Señor. Soberano Señor, Rey de los cielos y de la tierra, te damos gracias, Señor, porque tú eres generoso en gran manera.
Por tu generosidad, Señor, nosotros hemos recibido perdón de pecados y salvación de nuestras vidas, Señor. Por tu gracia, por tu generosidad, Señor, en esta mañana nos encontramos delante de ti, en esta tu casa de oración. Hemos escuchado tu palabra y nos pides que siempre estemos dispuestos a mostrar nuestro testimonio en la generosidad. Nos pides a que siempre estemos, Señor, preparados, Padre, para cualquier necesidad que pueda surgir. Tú nos llamas a ser prevenidos. También, Señor, tú nos pides que voluntariamente, Señor, como muestra de gratitud, seamos generosos. No por una imposición o no por una tacañería, Señor, sino porque esto es algo que te da gloria a ti, Señor. Gracias, Padre, por ser generoso y por enseñarnos a nosotros también sobre la generosidad y la prontitud, Señor, en ser generosos. Bendice, Padre, a tu iglesia, bendice a tus hijos en gran manera. Suple, Señor, cada necesidad en cada hogar, en cada familia, conforme a tus riquezas en gloria, Padre amado. En Cristo Jesús oramos. Amén.